La educomunicación es un movimiento y un campo de estudios que se creó en América Latina hace más de 40 años. Este campo de estudios vincula la comunicación y la educación. Implica no solamente los campos de la enseñanza formal, sino también los de la enseñanza informal. Y ha tenido una profunda influencia en diferentes sectores de la sociedad. Para hablar sobre este tema están con nosotros tres de los máximos expertos de América Latina. Tenemos al profesor Ismar de Oliveira, profesor de la Universidad de Sao Paulo y además director de la carrera de Educomunicación. Bienvenido, Ismar. Muchas gracias, Roberto. Está también con nosotros el profesor Guillermo Orozco, profesor de la Universidad de Guadalajara, uno de los máximos expertos en el tema de audiencias, de recepción, de la enseñanza de la televisión y cómo acercarnos al uso de la televisión. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Y también está con nosotros el profesor Daniel Prieto Castillo, profesor de la Universidad de Cuyo, director de un posgrado en formación pedagógica y que ha sido una pieza clave también en el campo de la educomunicación en distintos países de América Latina. Bienvenido, Daniel. Muy bien, Roberto. Estáis hablando del tema de lo lúdico, nos lleva a pensar entre el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Es decir, cómo se da ese tipo de relaciones, cuáles son los otros espacios y de alguna manera es un aspecto con el que iniciamos el programa. Guillermo, por favor. Sí, yo creo que en este momento, en general, estamos viendo la emergencia o insurgencia de aprendizajes informales a partir de toda nuestra interacción consciente, mucho o poco, con los distintos dispositivos tecnológicos y mediáticos que tenemos al alcance. Este aprendizaje informal se realiza de cualquier dispositivo. Pongo por caso un videojuego. Ha habido toda una discusión entre si el videojuego capta la atención de manera no proporcionada y los chicos están invirtiendo toda su atención y su esfuerzo cognitivo en horas de videojugar, desperdiciando el tiempo, según la apreciación de los mayores. Sin embargo, se ha descubierto que durante el videojuego se mueven una serie de ejercicios mentales y también aprendizajes de tipo no solamente de contenido, sino de estructura, como por ejemplo el tener que hacer hipótesis, ver cuál es la siguiente decisión para poder llegar al escenario deseado, lo cual habla de un pensamiento prospectivo. Y también se hacen hipótesis y se hacen predicciones, y si son exitosas, pues entonces se formula una regla, lo cual habla de que se está ejercitando el método científico. Pero los videojugadores no se dan cuenta de eso. Lo que hay que hacer, y este es un ejercicio educativo de reorientar estas prácticas, es justamente ayudar a tomar conciencia al videojugador de que estuvo aplicando el método científico en el juego y de que eso lo puede aplicar en la vida real. Entonces, hay la necesidad de reaprendizajes, diría yo, que es un esfuerzo especialmente pedagógico y también político, que me parece que va a situar estos aprendizajes informales que a veces pasan desapercibidos o no son completos o son por espontáneos con todo el valor que eso puede tener, requeridos o necesitados de una reorientación para que realmente formen parte del capital cognitivo y perceptivo de los sujetos que lo aprenden. Entonces creo que hay también una revolución en lo educativo, además de la revolución de las audiencias que ya se mencionaba acá, en la que tenemos que atender todos los tipos de aprendizaje. Todos están demandando una manera distinta de abordarlos, de provocarlos y de reorientarlos finalmente. Claro, y nunca como en estos años, yo diría 15 años para acá, se ha generado tanto material pensado para que los demás aprendan. Me gusta dar el ejemplo, y lo voy a repetir aquí, de cuando uno le pide al buscador la palabra tutorial, que hace unos días hice ese pequeño ejercicio y me tiró más de 500 millones de sitios. Bueno, pues se puede
lanzar la hipótesis bastante cierta de que sobre esos 500 millones debe haber unos 100 millones de cursos que antes no existían, hace 10, 15 años no existían. Hay a escala planetaria grupos, gente, colectivos que están pensando en subir a la red, producir, poner en circulación materiales pensados para que los demás aprendan. Esto es fantástico porque hay una conciencia de lo que supone esas necesidades, incluso hasta como negocio, ¿no? Porque también generan dinero estas cosas. O instituciones que dicen, bueno, voy a proponerte, creo que por ejemplo el Instituto Tecnológico de Massachusetts dice, no te doy diploma, pero ahí está todo mi saber en cursos que tú puedes seguir tutorialmente. ¿Por qué? Porque quieres aprender. Entonces hay un proceso incontenible de oferta a escala planetaria de materiales pensados, generados, mediados pedagógicamente para que los demás aprendan. Parece maravilloso esto, ¿no? Yo agregaría al de Guillermo y Daniel el hecho de que la educomunicación valora mucho la inteligencia sentiente, la inteligencia emocional. Entonces los niños, los jóvenes, junto con los adultos, produciendo comunicación, se sienten, están alegres, participan, valoran la vida. Esto reduce de una manera muy fuerte los problemas de disciplina, por ejemplo, porque la gente está junta, caminando. Entonces, la educomunicación permite que pequeñas organizaciones no gubernamentales desarrollen proyectos muy importantes en el área del medio ambiente, en la área de la conservación de la vida, y permite también que la educación formal alcance, rever, reestudiar las maneras de cómo tratar a la juventud y la juventud de cómo tratar a los adultos. Me imagino que la educomunicación hoy, por las experiencias que tenemos, agrega mucha alegría a la práctica educativa en nuestro continente y me imagino que en otras partes también. Sí, yo quisiera mencionar rápidamente que esta revolución que mencionaba ya Daniel y la parte lúdica que se ha vuelto a poner sobre la mesa ahora, atañe también a una gran revolución en tanto los roles en el proceso educativo. Hasta hace muy poco, quien tenía el mando, quien comandaba el proceso, era el que enseñaba, era el profesor. Y ahora quien comanda el proceso de aprendizaje es el propio aprendiz. Esto habla de un cambio, un descentramiento de los roles y los estatus, lleva a un cambio en los estatus de los que participan en el proceso educativo. Y a mí me parece que esto no es fácil de asumir, sobre todo para los que tenían el comando y ahora está siendo arrebatado ese comando por los tutoriales y por todo este material que existe en la red que nos permiten a nosotros ir haciendo clic adecuadamente y avanzando en nuestro propio aprendizaje sin que haya la figura magisterial, que era como la gran figura que se legitimó durante mucho tiempo en todo proceso educativo.